alineado. Voy a volver a repetir porque ahorita vamos a volver a comentar. Cuando un microtúbulo ya se alinea correctamente con ese cromosoma, bueno, se ensambla correctamente, MAT2 se va y CDC20 interactúa con el complejo promotor de la anafase que va a fosforilar, bueno, a ubiquitinizar proteínas para romper esas coecinas que están uniendo cada cromátide hermana, bueno, las dos cromátides hermanas que están unidas acá. Entonces, con respecto a esto, bueno, lo que decía, la última pregunta que hice, de la adherencia sintélica, comentábamos que cuando un microtúbulo de un solo polo interactúa por medio de proteínas motoras, la NDC80, por ejemplo, con este cinetocoro moradito y este de acá, cuando ese microtúbulo contacta con los dos cinetocoros, esa alteración se conoce como adherencia sintélica, que tiene que ser corregida porque no tiene que encontrarse de esa forma. Entonces decíamos que hay una sinasa particular llamada Aurora B, es una sinasa, agrega fosfatos, que va a agregar fosfatos a esa cinesina NDC80 para que se desestabilicen y pierda la interacción, esa parte que estaba haciendo contacto con esta parte del cinetocoro más el otro contacto con el otro cinetocoro, y entonces se vuelve a restablecer. Entonces se corrige esa adherencia sintélica por una sinasa particular llamada sinasa Aurora B. ¿Ok? Solamente para recalcar. Ahora, vamos a... yo les decía, bueno, también en clase les había comentado que el complejo APC, ese complejo APC, va a tener dos funciones durante la mitosis. Una función va a ser, creo que nos quedamos aquí, nos hemos quedado acá, una función va a ser controlar el proceso metafase-anafase y la otra va a ser controlar la salida de la mitosis para entrar nuevamente en G1. Pero ¿de qué va a depender que este complejo promotor de la anafase lleve dos funciones en la fase M? Va a depender con qué proteína se encuentra unida. Si se encuentra unida a CDC20, porque ya se alineó directamente el cromosoma, entonces va a promover el punto de transición de metafase a anafase. Lo va a controlar. ¿Cómo lo controla? Como son ubiquitinas, bueno, son ligasas de ubiquitina, van a agregar ubiquitinas a las proteínas que están inhibiendo ese proceso. La inhiben cuando los cromosomas no se encuentran correctamente alineados. Y después se intercambia CDC20 por CDH1, ¿ok? Que se une también con el mismo complejo. Solamente que a la hora de intercambiarse CDC20 por CDH1, ahora los blancos van a ser otro tipo de proteínas. Aquí el blanco eran degradar a proteínas que están inhibiendo el punto de transición, pero aquí el blanco va a ser inhibir a la CDK con ciclinas mitóticas que se encuentran activas todavía, y si queremos salir de la mitosis, entonces tenemos que quitar este complejo binario CDK ciclinas mitóticas. Sería CDK1, ciclina B1, se marcan con ubiquitina y se degradan. Entonces, APC CDH1 degrada a CDK con ciclinas mitóticas. APC CDC20 degrada, bueno, marca proteínas para la degradación que están controlando el proceso metafase-anafase. Vamos a enfocarnos ahorita primero a esta y después a esa parte, solamente para recalcarlo nuevamente. En esta imagen pongo cómo se encuentran las ligasas que ya comentamos. Recuerden que tenemos la ligasa, dos grupos de ligasas, SCF, APC, CDC20. Estamos acá nosotros ahorita, en este punto, de la mitosis, profase, metafase, anafase, telofase, y después viene la citocinesis. Pero en esa parte de la mitosis, para seguir avanzando, si no están alineados correctamente los cromosomas,
las células se detienen en metafase. Cuando ya todo es correcto, la CDC20 va apareciendo. Aquí lo vemos en la amarillita, es la amarillita, la CDC20, APC-CDC20. Incrementa, pasa el punto de transición porque CDC20 va a marcar, bueno, APC-CDC20 va a marcar a una proteína en particular, que ahorita vamos a ver cuál es ella. Y una vez que la marcan, pasamos de metafase a anafase. Disminuye APC-CDC20, bueno, CDC20 solamente, y empieza a aparecer CDH1. Ya al inicio de la anafase, la telofase ya está muy incrementada y empieza a degradar, bueno, a marcar aciclinas mitóticas para que la célula salga de la fase M y entre nuevamente en la fase G1 para iniciar nuevamente con el ciclo celular. Ahora vamos a enfocarnos a esa parte, a la primera parte que les decía. Cuando un cromosoma, una cromátide ya está, las cromátides están, bueno, las hermanas, van a estar unidas, como lo decíamos, por un medio de coecinas. Aquí las tenemos. Se supone que aquí los microtúbulos van a empezar a hacer contacto con el cinetocoro por medio de proteínas motoras, igual de ese lado. Aquí debe de estar MAT2, que ahorita no la puse. Y MAT2 está unida a CDC20, como nos decía Fernanda hace rato. Cuando el microtúbulo hace contacto con estas, ese complejo se rompe y CDC20 se libera y va a pegarse con el complejo APC. ¿Qué hace o qué va a marcar? Mientras APC no esté unida a CDC20, no puede agregar ubiquitinas. Vemos acá abajo tengo dos proteínas, es un complejo binario nuevamente, una proteína llamada C-parasa y una proteína llamada securina. Cuando aún no están alineados los cromosomas, la C-parasa está unida a securina, porque como dice su nombre, esta es la que se va a encargar de romper esas proteínas y hacer que los cromosomas se separen. Pero si no están bien alineados, no hay por qué romper, no tenemos que romperlas. La securina se encarga de eso. La securina agarra la C-parasa, no la deja ir, la tiene secuestrada. Mientras no se alineen los cromosomas, la va a soltar. Bueno, no la va a soltar, si se alinean, la suelta. Pero, ¿cómo la va a soltar? ¿Cuál es la forma de que la pueda liberar? Tenemos que marcarla con ubiquitina y solamente de esa forma la C-parasa se libera y empieza a llevar, ella hace su función. Entonces, cuando ya se alinearon los microtúbulos, ya contactaron con esta, se rompe el complejo MAT CDC20, CDC20 interactúa con APC, APC liga ubiquitinas a la securina, por eso es una ligasa de ubiquitina, le coloca la etiqueta a varias ubiquitinas, recuerden que es poliubiquitina. Una vez que está marcada, la llevamos a degradación por vía protosómica, se degrada, la C-parasa queda libre, anda contenta, entonces va, rompe las coecinas, las degrada, de ahí viene su nombre de que separa, y los microtúbulos que aquí aparecen, pero imagínense que están acá, las jalan por medio de proteínas motoras y entonces empiezan a separar a los cromosomas. De hecho, así inicia la anafase. Cuando la C-parasa cortan, los cromosomas se van a empezar a separar. Ahorita vamos a ver la anafase. Antes de pasar a la anafase, vamos a ver a la otra proteína, CDH1, que se va a intercambiar por esta. Pero esa aparece, como lo vemos en la gráfica, va a empezar a aparecer, aquí está, la CDH1, al inicio de, bueno, casi en la parte intermedia de la anafase, empieza a incrementar, esta disminuye, también se marca con ubiquitina y se degrada, pero esta empieza a aumentar. Entonces, ¿para qué recalco este complejo binario? Es para salir de la fase M. Entonces, acá aún está CDC20. Bueno, ya hay muy poquitas. Se tienen que empezar a quitar. Se marcan con ubiquitina y se degradan por vía proteasómica, pero se intercambia por CDH1. Esta se va a degradar. Aquí no se ve la ubiquitina, pero está marcada. Llega a CDH1.
se pega con APC, la activa, y APC empieza a marcar con ubiquitina a las ciclinas de B1, a CDK1, aquí solamente puse el marcaje para una. Igual, si tiene ubiquitina, se va vía protosómica y se degrada por ese complejo. Entonces la célula sale de la fase M y entra nuevamente a G1 para iniciar nuevamente con todo el ciclo celular. La célula se incrementa, todo lo que vimos que ocurre en la fase G1 nuevamente vuelve a iniciar. Ahora sí vamos a retomar la anafase. Una vez que la separasa hizo su función, entonces va a empezar, los cromosomas empiezan a desplazar a los polos, que ya es la parte de la anafase, vamos a verlas así. Quiero que vean la imagen, como los microtúbulos de el cinetocoro, o microtúbulos cromosómicos, están haciendo contacto con el cinetocoro y se la están jalando. Las jalan porque acá en ese complejo, hace rato preguntaba qué proteínas tenemos. Si alguien recuerda, había una despolimerasa también que va a ir quitando los heterodímeros de tubulina para que se vaya cortando. De hecho, esos microtúbulos que arrasan los cromosomas van a cortarse. Se van a hacer cortitos, se van acortando cada uno de ellos. De hecho, la anafase se divide en dos: anafase temprana, anafase tardía. Si ven en la imagen, los cromosomas adoptan una forma de letra V. Generalmente tienen esa forma, cuando se jalan, van a adoptar esa forma. Como estaban pegaditas y cuando se va rompiendo la interacción, la cocina entre ellas, van a adoptar esa forma porque están como pegajosas, las jalan y como que se van desprendiendo, pero van a doblarse como se ve acá. Pero al final van a quedar en esa zona. Entonces, como les comentaba ahorita, se empiezan a desplazar a los polos. Hay dos anafases, temprana y tardía. La temprana es el acortamiento de los microtúbulos de cromosómicos, que aquí también se ve. Vean cómo ya los cromosomas están separados. Aquí como siguen haciendo un ligero contacto, pero la fuerza las jala, por eso adoptan esa forma de letra V. Sería la anafase temprana. Aquí la vemos, cómo se acortó el microtúbulo. Y bueno, aquí no se ve tanto la letra V, pero imagínense que la mayor parte ya tienen una forma de letra V, ¿ok? Y quedan acá. Hay otra anafase conocida como anafase tardía. Ahí participan los otros tipos de microtúbulos, los microtúbulos interpolares, es decir, los que no hacen contacto con los cromosomas, los que se encuentran acá. Si alguien recuerda, esos microtúbulos interpolares se encontraban también unidos con proteínas motoras, una cinesina particular, bipolar, que ahorita creo que lo comentaba alguien. Van a ser importantes esos microtúbulos interpolares o polares, a diferencia de los del cinetocoro, que estos se acortan en la anafase temprana, los otros se van a alargar en la anafase tardía. Entonces aquí se alargan esos microtúbulos. ¿Qué ocurre con esto? El uso mitótico se hace más largo, por lo tanto la célula se alarga también, no solamente el uso mitótico, como se extiende, alarga, los dos polos del uso mitótico se separan más, quedan más separados, por ende la membrana, si aquí la extendemos, va a empezar a adoptar esa forma, una forma más alargada, ¿ok? Una forma más alargada que van a tener. Esto ocurre en la anafase tardía, anafase B, y aquí participan los microtúbulos interpolares. ¿En qué se encuentran participando ellas? Van a estar aquí. No hacen contacto con los cromosomas, pero sí están ayudadas por proteínas motoras también. Entonces, una vez que ocurrió esto de la anafase tardía, ya se está preparando, se supone que ya los cromosomas quedaron en la temprana, quedaron en los polos, en la tardía se extendió más el uso mitótico, se separan más, entonces ya pasamos a la siguiente fase, que es la telofase. Entonces vean la imagen, vean esos microtúbulos interpolares que les decía, se alargaron más, por lo tanto la célula se alargó un poquito más también, aquí lo vemos más alargadita.
se está estirando porque se tiene que empezar a repartir el citoplasma. Acá inicia también la citocinesis en la telofase, ya en la fase tardía empezó también un poquito a activarse la citocinesis, porque, bueno, en esta parte, en la telofase, todo lo que se disgregó, que fue la envoltura nuclear, bueno, cuando se fosforilaron las láminas nucleares de, bueno, ABC, y se rompió, va a volverse a reintegrar. Se activan fosfatasas que retiran fosfatos de las láminas, se quitan, recuerden que si los filamentos intermedios no tienen fosfatos, son activos, se vuelven a montar, reclutan las envolturas nucleares, se empiezan a formar los complejos nuevamente, complejo de poro nuclear, los cromosomas se atrapan nuevamente en la formación de la envoltura nuclear que dan dentro, y recuerden que estaban condensados. Ahorita nos comentaban que había una condensación, pegaditas las dos cromátides. Y acá se empiezan ligeramente a descondensar nuevamente. ¿Ok? Se empiezan a descondensar. Los microtúbulos se empiezan a desmontar, aún permanecen los microtúbulos polares, los cromosómicos ya se desmontan, porque los cromosomas ya quedaron en la parte, bueno, ya en la parte polar y ya se está restableciendo la envoltura nuclear. Los de láser aún permanecen también. Se empieza a formar el anillo contráctil, que va a estar conformado por filamentos de actina, que es un cinturón de actina, se le llama, y también aparecen en la participación las miosinas tipo 2. Van a participar también aquí en la formación del uso mitótico, pero aquí apenas se empieza a ver la formación del anillo contráctil, inicia la formación. Eso se va a extender, va a empezar a extenderse, a hacer delgada, a estrechar esa zona para repartir el citoplasma, que es la siguiente parte, la última parte de la fase M, que es la citocinesis. ¿Qué otra cosa va a ocurrir aparte de esto? Si alguien recuerda, comentábamos que retículo endoplásmico, aparato de Golgi se fragmentaban y se guardaban en vesículas. Aquí se empieza a restablecer nuevamente esos organelos, como ya no hay núcleo, estas se van a terminar de desmontar al final de la telofase, pues reaparecen esos organelos. ¿Ok? Van a reaparecer. Y los microtúbulos ya empiezan a ordenarse para microtúbulos interfásicos, porque ya estamos a punto de salir de la fase M. La citocinesis entonces concluye cuando todo el cinturón de actina se forma, junto con la proteína motora, la miosina tipo 2, empieza a trozar la membrana controlada por proteínas G de la familia ROAM. Van a controlar la formación del cinturón de actina, la participación concomitante de la miosina tipo 2. Entonces, eso va a ser controlado, no ocurre de forma aleatoria tampoco, se controla para que se pueda formar ese cinturón. Se reparte el citoplasma, se rompe, controlada por ROA, es lo que decía, que es una proteína G, y entonces las dos células que surgen son similares. Es un clon prácticamente. Tiene la misma cara genética, tiene un número diploide de cromosomas, en nosotros serían 46 cromosomas en cada célula, ¿ok? O 23 pares, ya completamente repartido. Entonces cada célula ya nuevamente va a seguir su camino, cada una de ellas entra en la fase G1 de forma independiente, no van a seguir las dos al mismo tiempo. Cada una puede entrar de forma independiente y continúa su camino para que esa misma célula origine otras dos células y la misma esta, empezando por G1 y continuando. Entonces, algo también ya muy importante, bueno, y al final, una vez que la célula se dividió, si es una célula epitelial, recuerden que, así como lo vimos al inicio, una célula epitelial tiene que restablecer todos los componentes que perdió. Si recuerdan, las uniones especializadas, desmosomas, semidesmosomas, adhesiones focales, en dado caso de un fibroblasto, por ejemplo, uniones comunicantes, uniones, bueno, que tipo GAP también se llaman,
zonas de oclusión que tenemos acá arriba, todo eso se vuelve a restablecer. Entonces reaparecen todas las uniones que se habían desmontado, vuelven a reaparecer. ¿Por qué? Porque hay que fijar los epitelios. Recuerden que son un mecanismo de protección. Y los organelos se hacen evidentes, mitocondria, ya retículo endoplásmico se había restablecido, aparato de Golgi también. Todo el citoesqueleto también se reorganiza. Filamentos intermedios, filamentos de actina, microtúbulos interfásicos que van a empezar a formar todo el camino que la célula va a tener. Y entonces así termina la mitosis, bueno, la fase M, toda la parte del ciclo celular, incluyendo la fase M, mitosis y citocinesis, terminó y la célula vuelve a iniciar en fase G1. Se reanuda nuevamente el ciclo celular. Eso es lo que va a ocurrir. Recalco, no olviden que acá tenemos un número diploide de cromosomas. Ahora vamos a ver la otra división celular que ocurre en células gaméticas. Es decir, eso es en células somáticas, mitosis, células gaméticas. Vamos a iniciar con la meiosis. Y vamos a ir viendo qué ocurre, se parecen un poco, solamente cambian en algunos puntos. Para empezar, recuerden que la meiosis va a ser reduccional, porque vamos a generar 4 células. Esas dos, aquí se generan 2, allá se van a generar 4 con un número haploide y no un número diploide de cromosomas. En otra vamos a tener un número haploide. No olviden que ocurre en células sexuales, espermatozoides, y también va a ocurrir en óvulos. Solamente que la meiosis, como es un mecanismo reduccional, bueno, va a tener 2 tipos de meiosis. Meiosis 1 y meiosis 2. Ocurren 2 en este apartado, entonces, por lo tanto, reciben el nombre de espermatocitos 1, ovocitos 1, espermatocitos 2, ovocitos 2, dependiendo, bueno, si es meiosis 1 o meiosis 2. Entonces, es una reducción del número de cromosomas. Se inicia la meiosis con un número tetraploide, igual que la mitosis, los dos inician con un número tetraploide de cromosomas, para que en la primera reducción se tenga un número diploide y en la segunda reducción se tenga un número haploide, es decir, tener 23 al final. Entonces, la meiosis es reduccional, reduce el número de cromosomas a la mitad. Ocurre algo muy importante que no ocurre en la mitosis, que es la recombinación genética. ¿Ok? Intercambio de segmentos, homólogos. Cada homólogo busca a su homólogo, se unen esos homólogos y se intercambia la información genética. Y también va a ocurrir una segregación independiente de los cromosomas homólogos paternos y maternos. Eso es independiente, ¿ok? Segregación al azar de los cromosomas homólogos. Vamos a ver una tabla comparativa y ver las diferencias entre cada uno de ellos, mitosis, meiosis. Y entonces vamos a ver primero en qué tipo de células ocurre, ya lo comentamos, mitosis en somáticas, meiosis en células gaméticas. Cada replicación del DNA solamente va seguida de una división celular, por lo tanto generamos 2 células hijas al final. La otra, como ahorita lo comentamos, en cada replicación del DNA es seguida por 2 divisiones celulares, por lo tanto vamos a tener un número haploide de cromosomas. Cuando se sintetiza el DNA, que las dos ocurren en la fase S, se supone que es más larga en la meiosis, y en la G2, algunos mencionan que va a ser muy corta o puede estar ausente. Va a haber una ausencia de la fase G2, o es muy corta o falta. Como les decía ahorita, en la meiosis, estos cromosomas duplicados, cuando se van a encontrar, bueno, cuando se van a combinar o encuentran su pareja, van a tener una recombinación genética. En el caso de la mitosis, se supone que los cromosomas están duplicados, están pegados con coecinas, pero que no recombinan, no hay una recombinación, a pesar de que están las coecinas participando en esa unión de las cromátides hermanas,
no hay ninguna recombinación. Cada cromosoma, como lo dice ahí, va a evolucionar de forma independiente, separada una de otra. Simplemente se van a unir el microtúbulo, las proteínas motoras contactan con el cinetocoro, la separasa rompe la coexina y los cromosomas se separan. Y en la otra, antes de que se separen, se van a aparear, hay un apareamiento entre los cromosomas homólogos. La mitosis hay que tomar en cuenta que es corta si la comparamos con la meiosis, porque va a ser bastante larga. En mujeres puede ser muchos años y en el varón insume 24 días aproximadamente. Cada célula que se generó, estas dos células que se generan al final de la mitosis, tiene la misma carga genética, 2N, número diploide, en ambas células, misma información genética. Si es una célula epitelial, la que nació es una célula epitelial, no cambia, son las mismas, misma carga genética, todo es igual. Por lo tanto, se dice que el DNA permanece constante en células que llevan a cabo la mitosis. Sin embargo, en la meiosis deben de tomar en cuenta que debido al mecanismo de recombinación genética, esa recombinación, eso crossing over, se genera una gran variabilidad genética. De las 4 células que se generan al final, cada una es diferente una de otra con respecto a la información que tiene porque hubo una recombinación. Entonces la meiosis genera variabilidad genética, sin embargo la mitosis, las células se permanecen constantes de generación en generación. Y la otra no, los 4 espermas son diferentes por haber ocurrido una recombinación genética. Es lo que va a ocurrir. Entonces, como lo decía, la meiosis se divide en dos, meiosis 1, meiosis 2. Aquí hay un esquema general de lo que va a ocurrir tanto en el varón como en la mujer. Se supone que los espermatogonios u ovogonios se dividen por mitosis. ¿Ok? Se van a dividir por mitosis. Ellos permanecen en una división por mitosis. Pero para generar ya los espermatozoides, o en su defecto el óvulo, al final, tienen que ocurrir 2 ciclos de meiosis. Meiosis 1, meiosis 2. Partimos en ambos con 4 copias, número tetraploide de cromosomas, y del que partimos recibe el nombre, el primero, de espermatocito 1, con 4 copias de DNA, y el otro se llama ovocito 1, con la misma cantidad de copias, 4 copias de DNA, bueno, tetraploide, ¿ok? Tetraploide acá, tetraploide ahí. Se rompen, se reduce a la mitad, la primera parte, la meiosis 1, generando 2 células. Esas células que se generaron reciben el nombre de espermatocito 2, que tienen ya un número diploide de cromosomas, 2C, igual que el ovocito, que se llama ovocito 2. Tienen 46 cromosomas cada uno de ellos, o 23 pares. Y en el caso de los varones, tenemos 2 espermatocitos que van a volver a continuar en la meiosis, 2. Sin embargo, en mujeres, uno continúa en la meiosis 2 y el otro se le conoce como cuerpo polar. Se forma el primer cuerpo polar que supone que se va a desechar. Nuevamente viene la segunda división meiótica. Cada célula continúa, 46 cromosomas, número diploide, se divide, por lo tanto, 46 se va a 23. Aquí ya tenemos un número haploide, 1, 2, 3, 4, y tenemos las espermátides. Y acá se forma el otro óvulo y el segundo cuerpo polar que va a ser desechado. Al final, solamente vamos a tener en mujeres un óvulo que se formó y en hombres vamos a tener 4 espermatozoides ya maduros, listos para la fecundación, cada uno de ellos, que tienen un número, recalco, haploide de cromosomas, 23, 23, 23 en los 4, cada uno tiene 23. Y acá tenemos, bueno, solamente uno que tiene 23
cromosomas cuando ocurre la fecundación, depende de cuál se ocupe, si es el cromosoma X, acá solamente se puede ocupar uno, el X, para generar 46 cromosomas, ¿ok? 23 pares, un par va a ser sexual, y si se ocupa el Y, pues igual acá nuevamente, igual acá solamente el X, vamos a tener 23 pares, un par sexual XY, aquí va a ser hombre, y XX va a ser mujer. Entonces va a ocurrir esos eventos. Supone que hay profase, prometafase, metafase, anafase, telofase. También ocurre acá. Solamente que la diferencia entre la meiosis 1 es la profase. Entre el meiosis 1, meiosis, la profase de la meiosis 1 y la profase de la meiosis 2 van a ser diferentes. Es más largo. La profase en la meiosis 1 va a ser más largo y ocurren varios eventos en ese punto. Entonces vamos a ver que la meiosis 1 tiene, bueno, tenemos profase, prometafase, metafase, anafase, telofase, intercinesis que puede o no estar presente, profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Es lo que cambia, aquí tengo profase 2, normal, como ocurre en la mitosis, pero acá tenemos profase 1 que va a ser diferente. Se divide en leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno, diacinesis. Una vez que termina esto, entramos a la prometafase y continúa su camino muy parecido a lo que ocurre en la mitosis. Va a ser esas fases son muy parecidas. Nosotros nos vamos a enfocar ahorita a ver esto, qué pasa en la profase 1, qué pasa en cada evento. Empezamos siempre con meiosis 1, espermatocito primario, ovocito primario, número tetraploide de DNA, 4C, 4C, ahí se inicia, y se inicia con la profase 1, empezando con, en ambas células, leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. Vamos a ver qué pasa primero en leptoteno. Se supone que leptos quiere decir delgado, eh, filamentos, son nemafilamentos, la combinación de las dos, son filamentos delgados, que se van a ver acá, hace referencia a cómo se encuentran las cromátides que fueron duplicadas. Entonces, en leptoteno, leptos, que les decía ahorita que quiere decir delgado, y nema, filamento. Entonces, vamos a ver los cromosomas muy alargados, que pareciera que no se han duplicado, como se ven muy alargados, pareciera que son únicos. Sin embargo, están duplicados, cada uno vienen acá en pared, bueno, vienen duplicados, ¿ok? Tienden a doblarse, generalmente se doblan en esta fase, en el leptoteno, ¿ok? Y lo que decía ahorita, aparentan ser simples en lugar de dobles. Y como les decía, con frecuencia se van a doblar. Se hacen muy visibles, el núcleo aumenta de tamaño, eso representa el núcleo. ¿Ok? Aquí tenemos la parte blanca, sería el citosol, pero esa parte naranja nos está representando al núcleo. Puse dos homólogos, que van el tamaño, este sería el morado, tiene su homólogo que es el azul, el amarillo que tenemos acá tiene su homólogo que es el rosa que tengo acá. Entonces, en leptoteno, lo más evidente es que los cromosomas se ven muy delgados, filamentosos, doblados, sencillos, porque pareciera que no están duplicados, ¿ok? Simples, es lo que podemos ver en leptoteno. Después del leptoteno, seguimos con el siguiente que es cigoteno. Viene de cigon, que quiere decir pareja. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Cada cromosoma homólogo se empieza a emparejar con su cromosoma homólogo. Se alinean entre sí. Hay un apareamiento entre ellos. Recuerden que la interacción de dos células, dos componentes, reciben el nombre de sinapsis, por lo tanto se le conoce como sinapsis a ese apareamiento que tenemos, y se forma esa parte verde que estoy representando en esa imagen,
es el complejo conocido como complejo sinaptonémico, abreviado como SC. Se forma porque es el que se encarga de unir a los cromosomas homólogos. ¿Ok? Recalcamos aquí hay un apareamiento o sinapsis, entre ellas se empiezan a emparejar, se empieza a montar el complejo sinaptonémico, se va a ir montando, montando, se termina de montar en la siguiente fase de la profase, y los telómeros se supone que hacen contacto también con la envoltura nuclear y se ordenan espacialmente a los cromosomas. Pero aquí lo tenemos ya emparejado, aunque ya están los homólogos. Entonces, cigoteno quiere decir que se forman aquí las parejas, ¿ok? Ahí se van a formar las parejitas. Van a intercambiar su información porque van a haber un entrecruzamiento y eso ocurre, el entrecruzamiento, en ese punto. El paquiteno viene de grueso, paquis, que quiere decir grueso. ¿Qué quiere decir esto? Que los cromosomas se empiezan a condensar más. Hay activación de coenzinas, condensinas, topoisomerasas, igual lo mismo que ocurría en la otra. Se empaquetan, por lo tanto, de ser filamentosas, se vuelven cortitas, ¿ok? Se acortan y se termina de emparejar, se termina de formar el complejo sinaptonémico. Ya están bien los cromosomas haciendo parejas. Como ya hay una pareja completa, a esa pareja recibe el nombre, bueno, de tétrada, porque tenemos 4 cromosomas, 1, 2, 3, 4, que inicialmente no se ven muy separados, pero por eso le dan el nombre también de bivalente, porque tengo este cromosoma duplicado y ese que tengo acá duplicado. Recuerden que tenemos acá un número tetraploide, 4C, 1, 2, 3, 4. En cada una de ellas tenemos 4C. ¿Ok? Y están fijadas por ese complejo sinaptonémico ya terminado. Y acá, como ya está terminado ese emparejamiento, ocurre el mecanismo de crossing over, una recombinación genética. Se empiezan a recombinar, se recombina una con otra, hay una recombinación, intercambian información, por eso se genera, aquí es donde se genera la gran variabilidad. Si preguntamos en qué fase de la meiosis 1, pues en la profase 1. Si preguntamos estrictamente dónde, en qué parte de la profase 1, paquiteno. Ok, ahí es donde ocurre esto. Grueso, ¿qué quiere decir eso? Igual que paquidermo, en el caso de los elefantes que son paquidermos, tienen una piel muy gruesa, paqui, bueno, acá cromosomas gruesos. Después de paquiteno, nos vamos a diploteno. Acá, del griego diplos, que quiere decir doble, se desmonta ese complejo sinaptonémico formado anteriormente, queda desmontado, se desintegra. Los cromosomas homólogos, que cada uno estaba haciendo pareja ya, se empiezan a separar. Ahora sí, ya las cromátides, las tétradas, vemos acá ya bien, 1, 2, 3, 4, se hacen visibles. Sin embargo, el punto donde ocurrió la recombinación genética, aquí vemos como un fragmento pasó, en cada uno de ellos hay un recambio genético. Aquí imagínense que están pegaditos, esos puntos de contacto, acá, reciben el nombre de conexiones, son conexiones que reciben el nombre de quiasmas. Las quiasmas es el punto de contacto donde ocurrió el entrecruzamiento. Están entonces ya dobles, bien empaquetados ya, visibles, podemos ver separados, 1, 2, 3, 4 copias, ya recombinado en diploteno, ya desintegrado también el complejo sinaptonémico, ya no lo tenemos, ya está desintegrado, y no olviden que acá se forman los quiasmas, se pueden ver muy bien los quiasmas en el diploteno, porque como se separan, no es completamente una separación, porque los quiasmas aún permanecen, bueno, estos puntos de contacto aún los mantienen unidos. Y aquí se ve un poquito más, un acercamiento, donde tenemos ya aquí contactados, ligeramente se separaron, pero los quiasmas permanecen en contacto. Seguimos en diploteno. Algo importante en el diploteno, en la mujer va a ser un periodo muy largo.
en los ovocitos 1. Esto hasta la pubertad. Va a permanecer. El hecho de mantener este periodo extremadamente largo, se requiere que la célula se encuentre en una alta actividad metabólica, muy intensa. Hay un incremento en la síntesis de proteínas porque tienen que hacer que esos cromosomas no se separen, se mantengan acá, se mantengan unidos. Después ya viene la separación, pero en mujeres ocurre hasta la pubertad. Se frenan. Para mantener frenado todo esto es un punto de control muy importante porque para la actividad metabólica es muy alta. Hay proteínas que van a inhibir a las CDKs, a todos los, aquí también participan CDKs, igual que en la otra. Ligas de ubiquitina, todos esos van a estar participando, algunas activas, otras inactivas, dependiendo de lo que se quiera hacer. Por eso decimos que hay una alta actividad metabólica, es muy intensa para mantener esto. Se mantiene ahí frenado, frenado, frenado. Ok, va a estar frenado, recalcamos, hasta la pubertad. Entonces, ya en la última parte de la profase 1, diacinesis, del griego dia, que quiere decir a través, la condensación de los cromosomas vuelven a acentuarse, se vuelven a empaquetar más, ¿ok? Recuerden que esto blanco es el citosol. Aquí estamos en el núcleo y esto blanco, imagínense que es el citosol. El uso mitótico se ensambla porque ya se tenían duplicados también los centriolos, ¿ok? Se rompen todos los microtúbulos igual que estaban en interfase y bueno, y estas se montan para la meiosis. Igual que en la otra, desaparece el nucleolo, aquí ya desaparece, obviamente el nucleolo tiene que estar por acá, no lo puse, pero desaparece. También hay una rotura de la envoltura nuclear, lo mismo, estamos en profase, por lo tanto se va a romper, a partir de acá ya es igual, y entonces, bueno, las tétradas se empiezan a mover a la placa de la metafase. Pero bueno, seguimos en diacinesis. Entonces, esto va a desintegrarse. Aquí no se ve, pero se fosforila. Las láminas nucleares, igual por las CDKs, van a fosforilar y van a romper esa eh, lámina nuclear. Por ende, se va a desintegrar la envoltura nuclear. Y hasta ahí termina, bueno, la profase 1, a través de la diacinesis. ¿Ok? Va a terminar ahí. Y si termina la profase 1, vamos a empezar igual que en la mitosis. Vamos a continuar con la prometafase o metafase directamente. Algunos se brincan la prometafase. Y acá directamente puse metafase 1. ¿Ok? En la metafase 1 van a alinearse entonces, aquí vemos, vamos a seguir estos dos cromosomas, bueno, 4 cromosomas, ¿ok? ¿Qué tenemos? Los microtúbulos igual van a hacer contacto con el cinetocoro, ocurre lo mismo que comentamos en la mitosis. Si hacemos un acercamiento en esta placa cinetocórica, vamos a ver las proteínas motoras. Cada microtúbulo contacta con su correspondiente cinetocoro, lo mismo que ese que tenemos acá. Se conectan correctamente. Aquí lo vemos, cómo están conectados. Y se supone que aquí están, recuerden, haciendo contacto, aquí se encuentran los quiasmas y tiene proteínas coecinas también, que van a permanecer o van a controlar todo esto. Por decir que los bivalentes continúan exhibiendo los quiasmas, aún se encuentran aquí presentes. Están controlando que no se separen porque hay una unión con ellos. Hay proteínas coecinas que están aquí participando y que no se van a poder separar, lo mismo que en la otra, si los cromosomas no se han alineado correctamente. Imagínense que esa se arrastre, todos los dos cromosomas que tenemos acá se arrastre hacia la parte polar. Pues una célula cuando se divida va a quedar sin un cromosoma, va a faltar un cromosoma en esa célula. Por lo tanto, tienen que controlarse estos puntos. Y terminamos con esta. Bueno, aquí ya la tenemos. Vamos a la anafase 1.
Igual hay temprana tardía. Entonces, cada cinetocoro, vean cómo se controla. Obviamente se acortó. Aquí debe estar bien unido. No se unió muy bien. Imagínense que está bien unido en el microtúbulo con el cinetocoro. ¿Ok? El quiasma desaparece en la transición metafase 1 a anafase 1 porque se tienen que romper. La separasa hace lo mismo que en la anterior. Y entonces ya tenemos en los polos las dos cromátides de cada cromosoma. Son mixtas porque tenemos segmento paterno-materno, ya hubo una recombinación genética. Los tenemos bien separados. Entonces mañana vamos a continuar con esa parte. Ya subí las presentaciones, ya las tienen. Me tardé un poquito, pero ya están las presentaciones en la plataforma. Si no lo han checado, bueno, pueden checarlo y bueno, también tienen los videos, estos no los he subido, espero subirlos mañana, los que revisamos ayer y hoy para que también los tengan. Entonces yo creo que mañana terminamos el capítulo de meiosis. Si terminamos mañana, damos un repaso el jueves. Así que